Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet conducido por Ignacio Ramonet y de Orbearte con José Delgado. En los últimos meses, el mundo agrícola ha enfrentado desafíos alarmantes que afectan nuestra alimentación diaria, desde el café hasta el arroz. Los precios se disparan debido a factores como el cambio climático y la deforestación. Hoy, Gladys Quesada, en Mundo Conexo, nos lleva a explorar cómo estos fenómenos impactan la vida de millones alrededor del mundo. Acompáñenme. Hace apenas unos meses, una noticia preocupaba en el mundo de la agricultura y los mercados de productos de consumo diario. En aquel momento era el café la mayor preocupación, pero actualmente se suman otros elementos básicos de la alimentación y que no solo impactan en los mercados, sino que avisan de otros fenómenos que afectan la vida de millones de personas en diferentes regiones del mundo. Sobre este tema hablaremos en la presente entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. En diciembre de 2024, hace apenas unos 3 meses, los mercados internacionales recibieron la sacudida de un alza en los precios del café. Los expertos indicaron que se estaba consumiendo más de lo que se podía producir y tiene mucho que ver con la cultura del café que se ha creado globalmente. Por otra parte, el cambio climático y la acción humana también le juegan una mala pasada a la agricultura. Por ejemplo, en Brasil, la deforestación ha cambiado patrones de lluvia y reduce la habilidad del suelo de retener el agua, un elemento muy importante en este cultivo. A eso se suma el fenómeno del Niño, que incrementó las condiciones de sequía. Por su parte, Vietnam, otro productor de café, perdió cultivos a causa de las inundaciones por el tifón Yagi. Pero esto no es todo. Algo muy similar ocurre con el cacao y por supuesto con el chocolate. África Occidental, responsable por el 70% de la producción de cacao en el mundo, se ha visto severamente impactada por las altas temperaturas y por ende el precio del cacao y del chocolate se han incrementado. Lo mismo sucede en Costa de Marfil, en Ghana, Camerún y Nigeria, donde se registran temperaturas de más de 32 grados centígrados, una condición que afecta a las plantaciones cacaoteras. De hecho, un estudio reciente del grupo Climate Central descubrió que también de octubre a marzo, las temperaturas elevadas trocaron los índices de humedad del cultivo. Otro factor que atenta contra la producción de cacao es la minería ilegal, que no solo contamina los terrenos, sino que también los erosiona y los deja casi infértiles. Todo esto condujo a que en diciembre pasado el precio de la tonelada de cacao llegara a los $12,500 en Nueva York, cuando siempre había estado entre los $2,000 y $3,000. Más allá del precio, lo que preocupa es el costo humano y ambiental que se evidencia en estas cifras, pues según estudios de los terrenos de producción, 3/4 partes de la masa terrestre de nuestro planeta se ha vuelto más seca y por ende más improductivas. Entramos en el 2025 y ya se reportan afectaciones y alzas de precios alarmantes en otro cultivo esencial para la alimentación global, el arroz. El gobierno de Japón reportó que el precio de este cereal subió en un 70% en enero y alcanzó otro pico en febrero, el mayor aumento desde que el gobierno comenzó a monitorear los precios en 1971. Según estos expertos, la falta de agua para regar y mantener estos cultivos en óptima condición es un factor, pero también un boom de turismo que claramente demanda platos típicos de la cocina local que incluyen arroz. Por ahora el gobierno apuesta por liberar reservas para compensar los precios, pero habrá que ver si esa estrategia es sustentable a largo plazo. En Estados Unidos, por su parte, el alza de la gripe aviar ha creado un efecto cascada. A los granjeros afectados se les exige sacrificar las aves para evitar mayores brotes o que se extienda la enfermedad. Esto considerando que se trata de grupos de miles de aves e incluso millones en los que producen a gran escala, se traduce en menos disponibilidad de huevos en el mercado y una subida de precios de este producto elemental en la canasta básica al punto que se ha hecho casi impagable para algunos. La solución a esta dificultad ha creado una diatriba legal muy interesante. Sucede que al sur de la Florida, ante esta situación de lo que ahora se denomina inflación de alimentos, muchas familias recurren a criar sus propias aves de corral, lo cual va en contra de las leyes de urbanización y sanidad.
Por una parte, esto supone un peligro real, dado que esas aves están fuera de supervisión oficial en medio de la situación por la gripe aviar, pero tienen protección legal gracias a una ley creada en 2021 que permitía la cría para evitar que las personas salieran a los mercados en plena COVID-19. Paradojas legales que van y vienen mientras la gente sortea los precios y encuentra soluciones. Otros productos son también sensibles a cambios climáticos y crisis de origen humano. El aceite de palma, usado en la Nutella o en maquillaje, por ejemplo, cada vez encuentra más dificultades ambientales. La vainilla también, por su delicado proceso de producción y porque para los países donde se produce, principalmente Papúa Nueva Guinea, Tonga, Madagascar y Uganda, donde hay vigilancia por los derechos de quienes directamente trabajan por el producto en situaciones o regiones de riesgo. La crisis de alimentos es real y va avisando poco a poco de movidas, situaciones y políticas que dictan la escasez o la abundancia. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Esta semana el periodista Ignacio Ramonet analizó la importancia de la figura del Papa Francisco y su relación con la trama principal de la película nominada a los premios Oscar, Cónclave. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de un tema que nos preocupa, que es la salud del Papa Francisco. En el momento en que estoy grabando este podcast, que se va a difundir a partir de, digamos, dentro de 48 horas, a partir de este momento, veremos cómo evoluciona la salud del Papa. Las noticias que hemos recibido esta mañana de cómo pasó la noche es que está un poco mejor. Como sabemos, el Papa Francisco ha tenido una pulmonía doble, una pulmonía en cada pulmón. Es un hombre que le falta medio pulmón porque de niño tuvo una pleuresía, casi una tuberculosis, y tuvieron que operarlo y por consiguiente es una situación delicada. Un hombre que tiene 88 años y esto merece una pequeña reflexión sobre este Papa. Es un Papa muy excepcional, evidentemente por varias razones. Primero, es el primer Papa no europeo desde prácticamente el siglo V, es decir, desde hace 1500 años. El primer Papa que es americano, también el primer Papa del hemisferio sur, es un Papa argentino, como sabemos, se llamaba Jorge Mario Bergoglio, y este Papa también es el primer Papa jesuita. Los jesuitas, a pesar de la enorme influencia que han tenido en el seno de la Iglesia y en el seno del catolicismo, nunca han tenido un Papa salido de su digamos doctrina, de su escuela, de este ejército particular que son los jesuitas, con su uniforme negro, con su capacidad de inteligencia, con su gran influencia en el seno de la educación en muchos países, como consejeros durante siglos de muchos monarcas. Nunca habían tenido un Papa. Este Papa Francisco es el primero, también el primero que se llama Francisco. Nunca había habido un Papa que se llamó Francisco. Es un homenaje de la parte de Jorge Mario Bergoglio al santo San Francisco de Asís, el santo a la vez de los pobres y el santo, digamos, de la ecología, el santo de la creación, el hombre que respetaba, admiraba, amaba a toda la naturaleza y en particular a los animales, el hombre que hablaba con los animales, San Francisco de Asís, que creó la orden de los franciscanos. Todo esto hace del Papa Bergoglio, que es un Papa reformista, el Papa Francisco, un Papa reformista que ha venido después de un Papa muy conservador, Benedicto XVI, y por consiguiente ha hecho muchas reformas en la Iglesia que las necesitaba, en particular en la curia, y sobre todo es un Papa que ha dado
también una lección de humildad. Como sabemos, es el primer papa desde hace más de un siglo que ya no vive en el Palacio Vaticano, en los palacios vaticanos, en los oros del Vaticano, sino que vive en la Casa de Santa Marta, o sea, una especie de pensión, evidentemente una pensión correcta y digna como lo merece su función, pero vive en un apartamento pequeño, un saloncito, una habitacioncita y un cuarto de baño, cosa que hasta ahora no era la norma en los papas, a pesar de que ha habido papas muy admirables recientemente. Entonces, un papa también que ha hecho de la causa de los pobres, la causa de los humildes, la causa de los migrantes, en este momento donde los migrantes suscitan tantas reacciones hostiles, tanta xenofobia, tanto racismo. El Papa ha dado ejemplos, ha viajado a lugares donde hay, en particular en la propia Italia. Es hijo de emigrantes, sus padres eran emigrantes pobres de dos regiones, tanto su papá como su mamá, que tuvieron que emigrar a Argentina para a la vez huir del fascismo y también de la pobreza. O sea, un hombre que tiene muchos aspectos muy positivos. Es también interesante notar, en todo caso, para mí, yo lo vi aquello como una especie de signo, que fue nombrado papa, fue elegido papa, vamos a hablar ahora de cómo se eligen a los papas, el 13 de marzo del 2013. Para muchas personas, ¿verdad?, esta fecha es una fecha que es una semana después de la muerte de Chávez. Chávez, el presidente Hugo Chávez de Venezuela, murió el 5 de marzo del 2013. Y una semana después eligieron al primer papa latinoamericano. Se dijo que incluso quizá Chávez había influenciado allá en donde se encontraba esta elección para que América Latina tuviera un papa preocupado por los humildes, como el presidente Chávez estuvo preocupado por los humildes. Otro signo interesante, esta misma mañana, la prueba de que el papa va un poco mejor es que ayer recibió al secretario de Estado, que es un poco como el primer ministro, que se llama el cardenal Parolin, y tomaron la decisión de canonizar a José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es un santo, bueno, no es un santo, es un beato por el momento, muy venerado en Venezuela, un médico que hizo milagros, un médico de los pobres que se consagró a los pobres a principios del siglo XX. Y siempre ha habido un deseo de la población católica, cristiana en Venezuela, de ver que esa fe en esta personalidad pues pudiese transformarse en digamos una santidad, un santoral, que fuese una canonización. Y esta es una decisión que ha tomado el Papa Francisco esta noche, lo cual deja pensar que se encuentra mucho mejor. Pero también tenemos que pensar que, aunque el Papa mejore, repito, tiene 88 años y está disminuido físicamente, tiene problemas en las rodillas, como vemos se desplaza en una silla de ruedas. Entonces es posible que es posible que renuncie. Esperemos que el Papa mejore y se reponga y se restablezca, evidentemente, como millones de católicos en el mundo. En el mundo hay 1.500 millones de católicos, pero es posible que, aunque se reponga, renuncie por encontrarse disminuido, como hizo su antecesor, Benedicto XVI. En caso de renuncia, ¿qué ocurre? Bueno, pues se elige un nuevo Papa. Y a este propósito también quiero decirles que, por una casualidad, otra de estas casualidades extraordinarias, en este momento en las salas del cine del mundo hay una película que está propuesta para los Óscares, una película británico-estadounidense que está propuesta para los Óscares, que tiene como 8 nominaciones a la mejor película, que está en este momento en los BAFTA, en los Globos de Oro, está siendo muy recompensada, y que se llama Cónclave, y que es la adaptación de una novela de un escritor británico, Robert Harris, que se llamaba Cónclave, y que cuenta cómo se realiza este cónclave. Si ustedes quieren saber
lo que pasaría en caso de que el Papa renunciase, si mejora y si se restablece, pues esta película es absolutamente apasionante. El realizador se llama Edward Berger y el actor principal es Ralph Fiennes, que está propuesto también para el Oscar a la mejor película. Una película apasionante porque ahí se ven las luchas dentro del cónclave. Como saben, en caso de reelección, los cardenales no pueden tener más de 80 años. Hay más o menos 120 cardenales del mundo entero que acudirían a Roma, se reúnen en la sala, en lo que se llama la Capilla Sixtina, esa que pintó Miguel Ángel, y ahí solos, entre ellos, no puede haber nadie. Cónclave quiere decir con llave, cónclave, con llave. Está cerrado con llave, no hay nadie que pueda estar dentro más que los cardenales, y tienen que elegir a los 2/3 o con mayoría de 2/3. Y bueno, pues si quieren saber cómo se va a desarrollar eso, vayan a ver esta película, que a la vez les hará pensar en las luchas internas, progresistas, conservadores, también del sur. Hay un cardenal filipino que está en muy buena posición, hay cardenales latinoamericanos. ¿Qué podría pasar? Vayan a ver la película Cónclave, será una manera de pensar en nuestro querido Papa Francisco. Hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, en el que José Delgado se hizo acompañar de la cantante venezolana Amanda Querales, quien se formó desde muy niña en la legendaria agrupación Un Solo Pueblo y es voz referente de la música tradicional venezolana, con quien conversó acerca de sus experiencias, influencias y trayectoria musical. Disfruten de esta entrega de Orbearte. Caracas, mujer como yo, que baila en camionetica, se tongonea cuando baja y habla como periquita. Que baila en camionetica y habla como periquita. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Orbearte, yo soy José Delgado, muy contento de grabar, de hacer este espacio, de compartirlos con ustedes. Acá grabamos desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero a través de las plataformas digitales de Telesur, con un equipo maravilloso de gente que está aquí, de técnicos, de productores, de editores, sonidistas, todo eso, esa gente que hace que se vea y se escuche así de lindo como ustedes ven. Hoy con un programa muy especial porque tengo una amiga que quiero muchísimo, que está acá, que es una gran artista. Nos conocemos desde hace muchísimos años, tiene toda una vida en la música, una trayectoria bastante sólida, incluso antes de que ella pensara que fuera así, porque viene del seno de una familia muy musical y muy emblemática de nuestro país, la familia Querales Valdivieso. Maestro Ismael Querales, que a su vez también es hijo de Teo Capriles, gran músico, deportista venezolano. Lo hemos tenido acá, ya hemos tenido a 3 conformaciones de los Querales y las Querales en este espacio, y no nos cansamos de tenerlos y de conversar con esta gente que siempre es maravillosa, porque bueno, ellos son depositarios también importantísimos de la raíz tradicional de la música venezolana. Ella es Amanda Querales. Bienvenida, hermana querida. Gracias, hermanito. Gracias y por ese resumen de mi abolengo. Esas flores. Esas flores de mi abolengo. Tu blusa. Mi blusita, sí. Mira, Amanda, bueno, como ya les dije, viene del seno de una familia muy musical, emblemática, que ya les dije también. Y luego ella también fue buscando sus sonidos propios, siempre cantando también en las agrupaciones desde muy pequeñas, de Zaranda, con la Fundación Bigot, donde tus padres fueron maestros también ahí, y tus tíos y mucha gente cercana de esos talleres increíbles donde ha salido tanto músico
baluartes además de la música tradicional venezolana, ¿no? Esos talleres de extensión que hacían ahí, de recreación de las manifestaciones tradicionales venezolanas. Había una agrupación que se llamaba Saranda, y yo admiraba esa agrupación muchísimo. Y hacía falta ahí, nunca supiste que eras el candidato perfecto para esa agrupación. Después la vida nos junta en otros momentos, porque yo no estaba en esa órbita. Cierto. No estábamos ahí, ni mi hermano ni yo estábamos por ahí. Pero luego nos juntamos y son muchas las cosas y muchos los cuentos que tenemos. Sí. Luego estudiaste trabajo social. Y a la par de esto seguías grabando, participando con Venezuela Un Solo Pueblo, la agrupación Un Solo Pueblo primero, la agrupación familiar. Y estudiaste trabajo social, estuviste trabajando también como trabajadora social en distintas instituciones. El Comité Ali Primera, ¿no? El Comité Ali Primera en el trabajo social. Teníamos el Comité Ali Primera. Hicimos parte de una agrupación que le pusimos por nombre La Otra Música. Sí, hacíamos otra música. Era verdad. A la que sonaba por ahí en las radios y todo eso, ¿no? Reivindicando también ahí, ¿cómo se llama? Reconociéndonos en ese canto de Ali Primera y el cantar desde el sur, como diría Fabiola José. El canto de Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, de tantas cosas que nosotros ahí la Violeta, tantas. Violeta Parra, todo eso que es un repertorio de estudio obligado. Pero no voy a hablar más yo, tienes que hablar tú. Está bien, pues. Para contarnos ese tejer. Luego, en el 2016 viajas a Argentina. Sí. Y te quedas por allá. Me quedo casi 9 años. Casi 9 años. Sin venir acá a Venezuela. Creo que en esa etapa yo como que encuentro la realidad de mi voz, como una voz más real, que se parezca más a mí. No porque la anterior no existiera o porque no fuese real, sino porque como que se termina de definir cuáles son mis intereses musicales, y me vi en una ciudad que me brindó un abanico de posibilidades increíbles. Hacer desde candombe, rumba cubana, son jarocho, música experimental, samba, chacarera y por supuesto música venezolana. Y yo creo que eso estaba esa cosa tan ecléctica siempre estaba en mí. Y encontré como ese espacio ideal para empezar a cultivarlo y empezar a adoptarlo. Claro, mira, y entonces ese tema es interesante, como después de toda tu cultura en la música tradicional venezolana, de toda esa presencia para ti, vas viajas, estás en Buenos Aires y empiezas a hacer otros géneros. De hecho, empiezas a tocar el 4 ya para acompañar, sí, y empiezas a componer canciones. Cuéntame todo ese viaje. Mira, cuando llego a Buenos Aires ya sabía de ciertas personas que tocaban algunos géneros venezolanos. Entonces era yo persiguiendo a esos músicos tan ocupados, obviamente. Mira, tú me puedes acompañar Y entonces el repertorio era muy reducido porque yo quería hacer otras cosas que no conocía en ese momento, cuatristas que lo tocaran. Y tú vuelves en esta temporada y no solamente no es que vuelve la Amanda que se fue a su circuito de cosas que tenías hechas, sino que vuelves con otra mirada, además a rehacer de nuevo esos caminos que siempre han estado en tu casa, en tu familia, de la investigación de las manifestaciones, de irse. Tu papá es un inquieto que se va por todos los pueblos, y en todos los pueblos del país lo adoran. O sea, que es una llave de a experiencias increíbles. Que no tiene acceso a todas las personas. Totalmente, sí. Eso, que además todo eso se ha madurado mucho más. Entonces, mi papá nunca ha parado de viajar, de investigar, de conocer, de como él mismo dice, que se autodescubre cada vez que va a cosas. No es que esas cosas no existan, pero es la primera vez que las veo. Yo digo, ¿cómo es posible? Y a veces hay momentos donde él ha estado menguado porque ha tenido algunas cositas de salud. Claro. Y ha estado molesto porque no puede ir a tal manifestación, o porque el carro se le dañó y no puede ir, agarra una cola, desobedece a todos los médicos y se va. Total, hay que amarrarlo a veces. Porque dice, no, señor, usted no puede viajar ahorita. No, pues porque no, señor, no, que a mí me hace bien. Es mi vida.
Esa es mi vida. Él siempre dice, se me quitan todos los males. Si yo salgo, yo empiezo a agarrar autopista y ya se me empieza a quitar todo. Claro. Todo se me empieza a quitar. Claro. Entonces poder también disfrutarlo desde ese lugar, desde saber incluso que ya no viajamos con él en el modo de que él nos tiene que cuidar, ya no nos tiene que cuidar. Ya Más lo tienen que cuidar ustedes a él. Exacto, ya no tenemos que cuidar a él. Entonces se da desde otro lugar también súper bonito. La compositora. Ay, ¿De la dónde viene compositora. esa Amanda compositora? Que No, esa no cuando sé, se fue yo- no era yo tuve- compositora. Mira, tenía esa cosa porque me pasó con Argentina que me empezaron a atravesar un montón de temáticas que yo no había tenido acá la oportunidad de pensar, de reflexionar sobre esas cosas de la vida. Por ejemplo, el tema de género. Siempre había por haber estado en trabajo social, por haber tenido una cantidad de amistades que valoro muchísimo, que siempre estaban allí como nutriendo esas reflexiones, pero en Argentina cayó así como que, bueno. Te agradezco muchísimo esta conversa, este tiempo. Bienvenida siempre. Gracias. Abrazo infinito a tu alma. Ay, a ti, mi Cantora. amor. Gracias. Gracias José. a todos y todas por esta oportunidad que nos dan de entrar a sus corazones y sus oídos. Hasta un próximo programa. Esto es Orbearte, soy José Delgado. Abrazos grandes también para ustedes. Ay, mira, y cuando yo me muevo y tomo el tiempo entre mis manos. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.